Supe que tuviste el ACV, cuéntame un poquito de eso, ¿qué tal, qué pasó? Cuéntame. Ok. Entonces yo hacía clase, cobraba por hora o de repente en algún proyecto cobraba por el proyecto. Y así de haber estado como 6 meses. Y en paralelo me puse a buscar trabajo como para volver a emplear mi tonto. Se me contrataron en MetLife. Me ofrecieron hacerme cargo de un equipo de ventas y yo acepté el desafío porque yo nunca había estado a cargo de un equipo de ventas, así que acepté el desafío. Encontré que era una buena forma también de aprender a vender. Y estando en MetLife llevaba menos de 3 meses y me dio el ACV. Esto fue el 31 de agosto del 2024. Y de hecho recién acababa de cumplir 50 años cuando me dio. En agosto yo estoy de cumpleaños. Ya. Y yo estaba en mi casa, porque además, esto lo he contado varias veces, porque los síntomas de una ACV no es como un dolor, no es como algo que uno diga, tengo que ir a urgencia, como porque me duele algo, porque me siento muy mal. Lo único que yo tuve como con lo que lo relacioné fue que yo empecé a hablar extraño, como que hablaba como borracha. Ya. Y estaba con mi hija, entonces le digo, Fran, siento que estoy hablando extraño. Y me dice, sí, estás hablando raro. Y me pregunto un par de síntomas más, me preguntó por mi brazo, que yo sentí que se me había empezado como a dormir o que sentí como hormigueo. Y se dio cuenta que la mitad de mi cara como que se estaba cayendo. Y me dijo, ¿sabes lo que te está pasando? Y yo le dije, sí, me está dando una CB. Y ella también se había dado cuenta. Me estaba preguntando para saber si yo me había dado cuenta. Entonces, cuando las dos nos dimos cuenta de lo que me estaba pasando, dijimos, ya, vamos al tiro de urgencia. Así que nos fuimos al tiro y a los 20 30 minutos yo estaba en urgencia. Y me ingresaron, me dijeron que efectivamente el primer diagnóstico fue un microinfarto cerebral. Y el doctor me dice, es pequeñito, pero te tengo que internar porque no sabemos lo que va a pasar y todo. Y efectivamente me internó y a las horas el micro se hizo macro. Tenía ya un coágulo formado en el cerebro, en el lado derecho, y eso me afectó el lado izquierdo. Entonces, yo de lo que te voy a contar no tengo mucha memoria. O Ujú. sea, yo me acuerdo hasta que llegué a urgencia, me acuerdo de los primeros exámenes que me hicieron, me acuerdo de que me hicieron una resonancia, y que de la resonancia sale este primer diagnóstico. Y hasta ahí yo te diría que me acuerdo bien. Lo que pasó de ahí los próximos días, tengo como flashback, así como escenas que yo he ido como armando Ujú. con las historias que me han ido contando de lo que pasó. Entonces descubren que en el fondo esto creció y de ahí toman rápidamente una decisión para hacerme una angioplastía, que es como que por la arteria femoral, Ujú. te meten un catéter, que es como eso está un poquito más abajo de la cadera, te meten un catéter que viaja por dentro y que la idea era que llegara a esta parte del cerebro y Ay. no sé si pinchan o de ahí lanzan algo, no tengo idea. El tema es que no pudieron hacerlo porque al pasar por acá, no sé, algo, porque era como un catéter que iba pasando, no pudo pasar por mi carótida Ya. porque mi carótida estaba como apretada y no hubo caso, dice el doctor que estuvo un buen rato tratando y no hubo caso de pasar por acá. Así que, de nuevo, rápidamente toman la decisión de hacerme otro tratamiento que también está dentro del protocolo de cuando te da una ACV, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero en el fondo te meten un líquido, yo digo líquido, algo te meten en la sangre que es como un anticoagulante. Muy fuerte. Y ese anticoagulante lo que hace es que disuelve el coágulo. Y eso debe haber pasado entre la noche del sábado, yo había entrado a las 2:30 a la clínica, y la madrugada del domingo. En algún minuto por ahí ya el coágulo se deshizo y me devuelven a mí a la habitación, que yo estaba en la UCI, UTI, no sé muy bien cómo se llama. Y a mi familia le dicen que ya está, porque estaba toda mi familia en sala de espera esperando a ver qué pasaba conmigo. Y a mi familia le dicen que ya estoy bien y que vuelvan al día siguiente porque ya era, no, yo no iba a recibir visitas, yo estaba controlada y todo. Así que se fueron y volvieron al día siguiente. Y el domingo también tengo como imágenes de Ponte tú, los hicieron pasar de a uno, yo no tenía mucha conciencia, todavía hablaba extraño. Sé que mis hijos me fueron a ver, sé que estuvo mi mamá, sé que estuvieron mis hermanos, ponte tú en esas primeras horas, que poco a poco empezaron a entrar, y yo estaba ahí como medio en recuperación y el tema es que el domingo en la tarde me vuelve a dar otro coágulo, estando en la clínica y estando anticoagulada y eso fue muy raro. Entonces, y además, el equipo médico que estaba a cargo mío me dijo que, esto lo supe después, todo esto que te estoy contando yo lo supe Ya. después, me dijeron que el caso era extraño y que además se supone que no podían volver a echarme este líquido. Como te digo, no me acuerdo cómo se llama el tratamiento, pero tiene un nombre, porque habían pasado menos de 24 horas y no había... como, no es que los médicos se basan como en historias clínicas de otros, no Ya. había historia clínica que ellos supieran, por lo menos en Chile,
de alguien que fuera anticoagulada 2 veces en menos de 24 horas. De hecho, normalmente se hace un día X y pasan días para que vuelva a hacerse. Pero se encontraron con la disyuntiva de que si no lo hacían, el lado izquierdo, que ya producto del coágulo que otra vez se me instaló en el lado derecho, si pasaba mucho tiempo el coágulo ahí, yo iba a quedar paralizada de un lado. Entonces, a mi familia salen a contarle que tengo otro coágulo y que como equipo médico deciden anticoagularme de nuevo y que eso tenía un riesgo. Que el riesgo era que a mí me diera una hemorragia interna porque en el fondo ya 2 veces anticoagulada era como muy fuerte para el cuerpo. Y le dicen a mi familia y lo decidimos y no les venimos a preguntar porque no estamos dispuestos como equipo médico a dejar a una mujer de 50 años paralizada. No, entonces en el fondo mi familia se quedó como, ok, dele, pero en el fondo fue así, fue como no les vinimos a preguntar, les vinimos a decir lo que como equipo médico decidimos hacer. Esto, como te digo, te lo cuento porque me lo contaron, yo Claro, inconsciente. Vuelven a anticoagularme y me empiezan a monitorear porque efectivamente existía un riesgo alto de hemorragia interna, así que hacen la anticoagulación de nuevo, el coágulo se vuelve a disolver, a mi familia le dicen, está ok, yo de esto no me acuerdo. Y pasa otro día más y se van, creo que ese día volvieron a verme, como que entraron, salieron, qué sé yo. Como te digo, tengo como flashback. Y después el lunes llegan temprano, como a las 8 o 9, y yo tenía una hemorragia interna. Entonces ya el tema era como un poquito más grave porque ya en el fondo, como estaba anticoagulada, no me podían abrir para poder cerrarme por dentro. Y yo no sé cómo se dieron cuenta dónde era, pero era en el lugar donde habían hecho la angioplastía. Aparentemente la arteria no quedó como bien cerrada, o a lo mejor se volvió a abrir, no tengo muy claro. El tema es que el otro recuerdo que tengo es que el doctor viene a mí y me dice, no sé si me dijo que tenía hemorragia interna, la verdad es que no me acuerdo, pero sí me acuerdo que me dijo, lo que te voy a hacer te va a doler. ya, Y yo, ok. Y claro, porque lo que hizo fue empezar a apretarme en la herida para que en el fondo por presión dejara yo de sangrar internamente en la herida que tenía en donde me habían operado, o sea, donde me habían hecho la angioplastía. Y claro, me acuerdo que me empezó a doler y de ahí no me acuerdo más, no sé si me desmayé el dolor o volví a perder la conciencia, no tengo idea. Pero el tema es que pararon la hemorragia interna y transfusión y todo, porque ya había perdido como 5 litros de sangre. Entonces fue bien heavy todos esos primeros días. Y esto ya vamos en el lunes. Entonces, después del lunes, ya como que yo me empecé a estabilizar, ya tengo memoria de los otros días, tengo memoria, ponte tú, de que ya me empecé a despertar por ahí por el lunes en la tarde o martes. Y hablaba raro, seguía hablando extraño. Me hacen evaluaciones cognitivas para saber si había algún tipo de secuela cognitiva, me hacen evaluaciones físicas y determinan que como que las secuelas que yo tenía inicialmente eran posibles de tratar y trabajar y que se quitaran con kinesiología, con fonoaudiología y con terapia ocupacional. Así que inmediatamente empezaron a hacer todo eso para que poco a poco yo primero fuera recuperando el habla, la capacidad de tragar también, porque en algún minuto me evaluaron si yo podía comer. Y ahí partir todo de casi de cero. O sea, volver a aprender a hablar. Me acuerdo que me hacían ejercicios de modulación. Yo hablaba los primeros días y como que poco a poco se empezó a entender mejor qué era lo que yo estaba diciendo, pero al principio no se entendía. Y al principio el lado izquierdo efectivamente estaba como, yo digo, estaba como flojito. ya, No 100%, o sea, yo nunca lo sentí 100% sin movilidad, ya. pero sí que me costaba moverlo. Así que, y Pero el lado estuve completo, o una sea, el brazo también, la pierna, todo. Lo que pasa es que yo lo podía mover, pero era lento. Por eso Claro. yo decía que estaba como flojito. Entonces, si me decían levanta los dos brazos, como que este brazo salía y este se demoraba más en llegar, Ah, ¿cachai? ya. O lo mismo con la pierna. Entonces, los primeros días fue de mirar qué tipo de movilidad tenía, si efectivamente había una parte de mí que no se podía mover. Y en la cama, porque tampoco me podía levantar. Claro. Así es que me pasé una semana en la UTI, no, como te digo, no sé bien la diferencia de los nombres. Ajá. Y después me pasaron a un sector que se llama neurológico, que entonces en total estuve 3 semanas interna. Y Ya. esas 3 semanas, yo te diría que las 2 primeras semanas, 2 semanas y media prácticamente, no me podía mover. No podía pararme en la cama. Así es que ya cuando me hacían ejercicios de kinesiología, pero en mi cama. Entonces llegaba el kinesiólogo, me movía las piernas, las levantaba, me movía los brazos, después llegaba la terapeuta, me hacía ejercicio, yo no podía hacer este movimiento, o lo hacía muy mal, Ya. ¿cachai? Como ejercicio para poder tomar,
Y de ahí empecé a entender un poquito las funcionalidades de cada uno de los profesionales. Pues la terapeuta ocupacional me decía, mi función principal es que tú vuelvas a ser una mujer funcional, que tú te puedas alimentar sola, que en ese minuto no podía, que tú puedas volver a ducharte, a lavarte los dientes, a hacer todo lo que en el fondo hacías normalmente. Esa es mi función. Ujú. Así que poco a poco fui saliendo de eso y hasta que al final salí de la clínica caminando, con apoyo, pero caminando. Y de hecho, mi mamá, que me fue a buscar para llevarme a mi casa, para traerme a mi casa en ese minuto, me dijo, yo pensé que tú no ibas a salir caminando de la clínica, que ibas a tener que salir en silla de ruedas y que ibas a volver a caminar en algunos meses después. Pero de ahí es donde uno entiende y que todo el trabajo de fortaleza interna que yo he ido haciendo a lo largo de los años, ahí Ujú. es donde se pone a prueba. Sí, claramente, Sí. claramente. Tú dices en algún momento que no tenías mucha conciencia. ¿Tú sentiste alguna vez que tu conciencia estuvo en otro lado? No sé si en otro lado, pero me costaba como hacer la diferencia entre la realidad y lo que quizás estaba como soñando. Entonces, ponte Ya. tú, yo tengo imágenes y después pregunto, oye, yo tengo la imagen, ponte tú, de que mi hijo estuvo acá al lado diciéndome algo. Ah, Entonces yo ya. lo corroboro. De hecho, no tengo recuerdos o tantos recuerdos de haber hablado, pero me dicen que hablé. Entonces me dicen que me preguntaban cómo estaba y yo contestaba. Tengo recuerdos de como cosas básicas, así como no me podía mover, te llegan a lavar a la cama, entonces Ujú. de la enfermera, de cómo se acercaba, ese tipo de cosas me pasa. Entonces no tengo claro a veces, o lo que me pasó al principio era que no sabía si esos recuerdos eran 100% reales o quizás construidos, ¿cachai? Ya, entiendo. Qué difícil igual poder como identificarlo, si es que eran realmente tuyos bueno, o lo imaginaste. Me imagino que después de salir, obviamente la vida te cambió por completo, pero cuéntame, tú nombraste como el trabajo interno que te ayudó no sé, a vivir toda esta experiencia y a superarla en realidad. Sí, mira, lo que pasa es que uno no dimensiona, o yo no dimensioné, porque ya nunca dimensioné lo que era estar hospitalizado, por ejemplo. Y estar hospitalizado es depender de otro 100%. Yo no podía moverme, no podía hacer cosas básicas como lavarme los dientes sola o ir al baño, yo no podía hacer nada de eso. Entonces, depender de que otros vengan a hacer cosas por ti, cosas que toda la vida has hecho tú, te puede causar como incomodidad o rabia. Y yo lo voy a comparar con algo que le pasó a mi papá. Mi papá falleció el 2019 y Ujú. falleció o sea, en el fondo él le dio un cáncer. Y yo me acuerdo que en algunos pasajes de su enfermedad él estaba molesto porque no podía hacer cosas. Ah, ya. Y a mí eso, por ejemplo, no me pasó. Yo nunca estuve molesta. Es como que no te puedes mover o no te puedes bajar de la cama. Perfecto, pero puedo escuchar música. No puedes, no sé, hay cosas que yo no podía comer. Ok, ¿qué es lo que sí puedo comer? Entonces, de cierta manera, yo cambiaba el foco o cambiaba lo que yo me decía para poder yo estar en buen ánimo. Y eso yo creo que no lo hubiera podido hacer si no hubiera estado años haciendo lo mismo con cosas más pequeñas. Entonces, como perdiste la micro y o perdiste el bus o te pasó algo como chiquitito o se enojó alguien contigo en la calle y es como ya, ok, pasar la página rápidamente porque sé que eso no me sirve. Si yo no hubiera tenido como esos entrenamientos chiquititos a lo largo de la vida, yo creo que esto se me hubiera hecho mucho más fácil, mucho más difícil. Yo siento que no fue, o yo no lo sentí tan difícil para mí, porque ya venía con ese entrenamiento de, bueno, si hay algo que me pase que yo no puedo cambiar, lo que sí puedo cambiar es mi actitud frente a eso. Y Claro. eso era lo que constantemente hacía, cambiar mi actitud frente a lo que estaba pasando. Sí, claro. Entonces, Ujú. a eso me refiero con la fortaleza emocional. Es como, yo estoy aquí, esto es lo que me tocó vivir y cómo lo enfrento, porque ya yo no puedo cambiar nada de lo que está a mi alrededor. Suponte tú, yo recibía esto siempre lo cuento, yo me despertaban a las 6 de la mañana para hacerme exámenes todos los días, me sacaban sangre, que estaba llena de catéter y cosas, me controlaban, hacían los controles la enfermera y después me preparaban para llegar al desayuno. Y el desayuno siempre me llegaba alrededor de las 8 de la mañana. Entonces ya cuando yo caché a la hora que me iba a llegar el desayuno, yo ponía una canción bien simpática que dice quiero café con pan. Y me traía el café con pan. Entonces la chica que me traía la bandeja al desayuno, como al tercer día, me dijo yo ya venía pensando en la canción que usted me iba a poner cuando yo entrara con la bandeja al desayuno. Y eso me ponía alegre, ¿cachai? Entonces es enfrentar lo que te toca enfrentar con una actitud distinta y eso hace la diferencia. Claramente. O sea, es como que estuviste a prueba
en este momento, o sea, en ese momento, como de toda tu expertise que tuviste anteriormente, ¿cierto? Todo lo que, los años de experiencia, de coaching y todo el tema, como poner, lo tuviste a prueba, o sea, ahí mismo aplicarlo. No como Así es. bueno, uno siempre creo que lo va aplicando en distintas cosas, pero una ACV creo que es como más, no sé, más complicado, más a prueba, se podría decir. Sí, y sabes que no lo dimensioné hasta meses después, porque por ejemplo yo mientras estaba ahí, yo hacía esto que te estoy contando, yo cambiaba mi actitud, de hecho todos los días en la mañana, yo tengo un chat con mi familia, que lo tengo hace mucho tiempo, con mi mamá y con mis hermanos, y con las parejas de mis hermanos. Ujú, Entonces, en ese chat familiar, todos los días, como yo sabía que yo me le despertaba antes que ellos, yo todos los días le mandaba un mensaje. O alguien me preguntaba, me decía buenos días, yo le contestaba buenos días. Entonces, eso también te ayuda a seguir adelante. Entonces, toda esa parte en la que yo estaba en la clínica teniendo esta actitud, para mí fue como natural, fue como esto es lo que hay que hacer, ni siquiera me lo cuestioné mucho. Entonces, pedí que me llevaran libros, porque ya que iba a estar ahí no tenía muchas claro. cosas que hacer. Pedí que me llevaran libros, pedí que me llevaran la tablet, no el computador, la tablet para escuchar música. Entonces, todo eso yo lo hacía porque me salía natural, era como ya, esto es lo que me tocó y hay que seguir. Y meses después, en Ujú, una conversación que tuve con mi hermano y que me acuerdo que fue en diciembre, yo tuve esto el 31 de agosto, me junto a almorzar con mi hermano en diciembre y él me contó el tras bambalinas, todo lo que yo no vi de lo que a mí me pasó. Él me contó qué pasaba cuando yo estaba en la UTI o qué pasaba cuando me estaban haciendo estos procedimientos y yo estaba en la sala de espera. ¿Qué pasaba cuando llega el equipo médico y les cuenta esto de que, oye, como equipo médico decidimos hacer esto y no les vinimos a preguntar? Entonces, toda esa parte me la contó él, me dijo, para nosotros fue como súper heavy y positivo ver que te recuperabas tan rápido. No lo podíamos creer. Entonces, eso también me dijo a mí, y que también lo vi con amigas que me fueron a ver o que me vinieron a ver después a la casa, que era como, oye, acaba de estar a punto, el día lunes yo estuve a ujú, punto de morir. No el sábado, no el domingo, el día lunes, cuando a mí me da la hemorragia interna, porque los doctores se dan cuenta de que yo tengo esta hemorragia, que ya había perdido mucha sangre y no podían abrirme para suturar internamente. Entonces hicieron como una apuesta de por dónde estaba yo perdiendo la sangre. Y la apuesta fue real y afortunadamente la ganaron, digamos, pero si no se hubieran dado cuenta de por dónde yo estaba perdiendo sangre, ujú. yo me hubiera sangrado internamente. Entonces... Y eso tú no te das cuenta hasta tiempo después. Entonces, cuando tú de verdad dices, estuve a punto de morir, ¿qué hubiera pasado con mis hijos? ¿Qué hubiera pasado con mi familia? Con mi mamá. De Claro, hecho, si me preguntas quién lo pasó más mal, yo creo que fue mi mamá. claro. Porque en estricto rigor estoy viva y está mi hija a punto de morir, ¿cachai? Entonces yo lo pensaba después como con mis hijos, Ajá. hacer esa relación y es como súper fuerte. Entonces hay un antes y un después de eso que me pasó. Ahí es donde se pone más complicado, ¿no? Sí, porque además, como te decía, a mí me daba pena que mi mamá hubiera pasado por eso. Además, el 2019 perdió a mi papá, Claro. entonces 2019 le pasa esto, 2023 le pasa esto con su hija. Yo soy la hija, yo soy la mayor. Ya. No digo la regalona, pero soy la mayor. Claro. Entonces sí, fue heavy. Y después de ahí me preguntaban, ¿por qué te pasó? Mm, Yo nunca me pregunté por qué, nunca me pregunté por qué. Sí empecé a preguntarme después para qué me pasó. Entonces empecé a mirar qué fue en qué había estado yo los últimos meses o los últimos 2 años en realidad. Cuáles eran las emociones que estaban predominando en mí en ese último tiempo, en qué estaba trabajando, y empecé a cuestionarme varias cosas, ya. pero siempre pensando en que esto debe tener una razón de ser, más que un por qué. Es como un para qué, pero visualizándolo hacia el futuro. ¿Qué me quiere decir esto? Esas eran las preguntas que yo me hacía. ¿Qué me quiere decir ¿Y esto? aquí llegaste? ¿Llegaste a alguna respuesta, no? Un poco complicado, pero... No, sí llegué a respuesta porque me las Ah, ya. pregunté durante harto tiempo. Yo en el minuto en que me dio, yo estaba trabajando en MetLife, yo había entrado a trabajar a MetLife, pero no había dejado de hacer cosas por fuera. Y de hecho, una semana antes de que me diera, yo estaba trabajando en una certificación en México. Estuve 6 días levantándome a las 5:30, 6 de la mañana y acostándome a las 2 de la mañana Ujú. en esa certificación, dándolo todo, porque era la forma en que mi forma de trabajar es dándolo todo. Entonces estaba en esa certificación con, no sé si te acuerdas, el Rafa Rodríguez, Me que suena. hace esta certificación de dinámicas de alto impacto.
Ah, ya. Y él me llamó, bueno, cada vez que venía a Latinoamérica, siempre juntaba a un grupo de personas con las que él ya nos venía trabajando. Me llamaba a mí de Chile, llamaba a la Tati que está en Ecuador, a Jorge que está en Colombia Ujú. y a Cristian que estaba en México. Entonces traía su equipo de España y nos reunía a nosotros cuatro, más gente del staff, para ir a trabajar con él. Pero nosotros cuatro eran los que trabajábamos más directamente. Y a mí me puso a cargo de todo el staff, que eran 25 personas. Entonces yo estaba a cargo de 25 personas del staff, diciéndole qué era lo que tenían que hacer, cómo lo tenían que hacer, coordinando todo el tema con el staff y además a cargo de un grupo de participantes, de 20 participantes. Entonces, si me preguntas qué fue lo que pasó o para qué, fue como para... yo tengo la impresión de que mi cuerpo me dijo, ¿sabes qué? Ándate a descansar. Tómate un descanso, tómate una pausa necesaria para recuperarte y para ver qué es lo que quieres hacer de aquí en adelante. Y para mí, el para qué fue para obligarme a hacer una pausa, que yo no me estaba dando el espacio para hacer. En el momento no, uno no se da cuenta. Y tuve obligadamente que hacer una pausa, porque después de que salí de la clínica yo no podía volver a trabajar. Yo estuve 4 meses en total sin volver a trabajar. Yo Ya. estuve desde ese 31 de agosto hasta el 1 de enero del año siguiente. Yo volví a trabajar el 2 de enero del 2025. ¿Volviste a MedLife? Volví a MetLife, pero no en el proyecto en el que yo había ingresado. Ah, ya. Yo ingresé en un proyecto que era, en el fondo, yo iba a estar 6 meses en entrenamiento para hacerme cargo del equipo de un grupo comercial en diciembre. Yo entré en junio y me iba a hacer cargo de un equipo comercial en diciembre. Y el cupo para ese equipo comercial lo había tomado otra persona, yo ni siquiera sabía si podía volver a trabajar en ese minuto, así que de MetLife sí me apoyaron mucho. En el fondo, la gerente del área se portó un 7, me dijo, Monita, yo no te puedo volver a ofrecer lo mismo porque en el fondo ya alguien lo ocupó. Lo Ujú. que yo puedo hacer es recibirte para que termines tu entrenamiento de asesora, que era el entrenamiento que yo tenía que hacer para después ver la posibilidad de si se generaba otro cupo, tomarlo yo para poder hacerme cargo de ese equipo comercial. Pero la verdad es que ya a esa altura las prioridades habían cambiado. Si bien terminé el entrenamiento, que terminó como en abril, y me quedé trabajando en MetLife hasta junio del año pasado, yo ya no quería hacer eso. Así que de ahí renuncié, y estuve desde julio del año pasado hasta hace poquito trabajando independiente y después decidí también volver a buscar trabajo. Ya. Y estoy trabajando en una empresa hoy día que se llama Wikiflix como jefe de proyecto desde hace un mes y medio. Así que ahí estoy, me volví a emplear. Parte de lo que aprendí en ese proceso también es que no me acomoda tanto trabajar en organizaciones muy grandes. Como que prefiero que sean organizaciones más pequeñas. De hecho, esta organización tiene 20 personas y es una organización que si bien es chica, está en proceso de crecimiento. A mí me gusta hacer eso, me gusta Ah, trabajar en ya. ese tipo de Entiendo. Dijiste que estuviste un tiempo independiente. ¿Qué estuviste haciendo independiente? coaching. Coaching. Sí, como parte de lo que yo aprendí en la vida es a relacionarme y hacer networking, que siento que es algo que es muy importante. Nunca dejé de hacerlo y de hecho cuando estaba trabajando en Metles yo igual me reunía con gente, me tomaba café, y ya desde antes de mi renuncia yo ya había decidido que iba a renunciar. Entonces, Ujú. oye, es que me puse a hacer coaching de nuevo, me empecé a relacionar y a contactar con gente con la que había trabajado en el pasado, a ver qué eran las cosas que quería retomar. Tuve distintos tipos de conversaciones de ahí en adelante. Tuve conversaciones abiertas como para explorar temas. Tuve conversaciones más cerradas y enfocadas para decir, oye, voy a volver a hacer coaching, estoy disponible. Tuve conversaciones para ver si tenía opciones de emplearme en una organización más grande. Tuve conversaciones para ver si me podía emplear en consultoras más pequeñas. Tuve montones de conversaciones. Conversaciones con amigos y con cercanos también para ver dónde me veían, gente que me conocía en Nextlevel, por ejemplo, que fue el último lugar donde estuve trabajando y que estuve casi 6 años. Y a Harto partir de tiempo. esas conversaciones empezaron a salir opciones y oportunidades. Y en esas conversaciones también me di cuenta de cosas. ¿De qué? Entonces, ¿De qué te diste de cuenta? parte de lo que me di cuenta es lo que te comentaba. Me di cuenta, ponte tú, que no quería trabajar en una organización grande y tan Ah, burocrática. Me di cuenta que si bien yo tenía experiencia en el mundo de los recursos humanos, la tenía como consultora externa. Y como consultora externa era muy difícil que me contrataran en un área de recursos humanos porque en estricto rigor yo no había vivido los procesos, los procesos propios del área de recursos humanos, que era el área en la que yo quería entrar. Me di cuenta también de en quiénes podía confiar y en quiénes no. ah, ya. Me di cuenta de que hay personas con las que yo podía contar y hay personas con las que yo creí que podía contar y que al final no conté. Entonces te empiezas a dar cuenta de muchas. Me di cuenta también
de lo importante que es mi familia en mi vida. De hecho, yo te diría que hasta la revaloricé. Totalmente, ¿o no? Sí, porque al final fueron los que estuvieron siempre ahí, nunca se fueron. Decidir renunciar a un trabajo que no me da mucha plata, pero por lo menos era algo fijo, y como, no digo lanzarse a la vida, pero en el fondo lanzarse casi al vacío, sin el apoyo de mi familia hubiera sido imposible, imposible. O sea, ellos estuvieron ahí, me apoyaron, no solo económicamente, sino también emocionalmente. Yo tengo tres hermanos. Ana María, René y Marcela. Ana María me ofrecía su casa. Moni, si quería este fin de semana te venía a mi casa, esté con nosotros, almorzáis acá, te quedáis acá. René cada cierto tiempo me llamaba, me invitaba a almorzar, me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Tenía conversaciones con él súper interesantes y súper grandes, o sea, súper como abiertas, más que como, pero siempre preocupa. Marce también, oye, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Mi mamá. O sea, entonces tener todo ese apoyo y darte cuenta que está ahí es heavy. Entonces yo te diría que revalorizar todo lo que ya tenía y que yo sabía que tenía también fue importante para mí. Entiendo.